Fernanda y en este video voy a hacer una pequeña recomendación sobre el libro El Aguijón del Diablo, que fue escrito por Ricardo Alcántara. Para conocer un poco más sobre este libro, voy a contarles un poco de Ricardo Alcántara, el cual era un autor uruguayo que nació en el año 1946, que cuando estaba estudiando psicología se dio cuenta que él deseaba ser escritor, por lo cual dio un giro a su vida y comenzó el camino a la literatura infantil y juvenil. Él en sus libros quería transmitir sentimientos, reflejar momentos, reflejar la ruptura de la realidad, la cual a él no le gustaba. Quería resumir momentos de la realidad en libros. Escribió libros para niños mayores de 14 años y, y bueno, ahora vamos a comenzar con una pequeña síntesis del libro que va... Bueno, en esta historia tiene 5 personajes principales. Joaquina la madre, Gustavo el hijo, Fernando el hermano, Ramón el padre y Marta la vecina. A continuación voy a hacer una pequeña síntesis de la historia. Parecía que era una familia normal, por lo que se podría decir normal, en la cual de un momento a otro Gustavo empezó a tener actitudes diferentes, se empezó a alejar de su familia, de su mamá, de su papá. Comenzó a tener actitudes muy extrañas, se podría decir. Esas actitudes extrañas eran que él no iba a la escuela, tenía otros tipos de amigos, los cuales todos decían que eran mala influencia, le robaba plata a su madre, se alejó, se encerraba en su habitación, llegaba a horas muy tarde de la noche, teóricamente a la madrugada, no le daba explicaciones a su madre dónde andaba. Él ocultaba todas estas actitudes, las ocultaba, obviamente, por lo que tiempo después, como eran mentiras, salieron a la luz. De un día para otro llamaron a la mamá de Gustavo a la casa diciéndole: señora, tenemos que hablar con usted porque tenemos una situación que está pasando con su hijo, Gustavo, y necesitamos que venga al colegio o al instituto, como se lo llaman en la novela. Entonces Joaquina va preocupada porque ella ya notaba estos cambios extraños en su hijo. Entonces va al instituto y le dice: señora, su hijo no está viniendo a clase, sus compañeros dicen que tiene amigos que son mala influencia y lo notamos con estos cambios y necesitamos que haga algo. Le mandamos notificaciones por su hijo, Fernando, el hermano de Gustavo, y no recibimos respuestas tampoco, por lo que la llamábamos a usted. Entonces ella quedó como que en shock, porque fue como que su hijo Fernando, el cual él era un buen hijo, se podría decir entre comillas, porque o sea, él estudiaba, iba bien en las notas, era jugador de fútbol, él entrenaba mucho y no le daba problema, era muy sumiso al momento de que su mamá lo retaba por algo y él lo hacía. Su mamá le decía un no y para él era un no. No contestaba, no reprochaba nada. Entonces en ese sentido era sumiso él. Por lo que le pareció muy sorprendente lo que le decían de sus 2 hijos exactamente. Uno lo tachaban como que era mala influencia y que tenía malos comportamientos, y al que creía que se portaba bien y era todo bien, no, es como que estaba cayendo abajo. Por lo que ella quedó en shock cuando salió del instituto. En ese momento ella había ido al instituto con su vecina Marta, porque en ese tiempo de la historia ya se aparece más la vecina, con la cual es una amiga cercana a la señora, porque la apoya en los momentos más difíciles que van sucediendo en la historia. Bueno, cuando sucede todo esto, a este momento Gustavo desaparece, es como que no se lo veía, no se lo nombraba en historia, y de pronto se da cuenta que ella tiene que decirle esta situación al padre de sus hijos, o sea, a Ramón, el cual aplicaba mucha mano dura sobre ellos. Decía: si él no quiere aprender, a los golpes va a aprender;
si él no quiere estudiar, que vaya a trabajar. Entonces ella supo que tenía que hablarlo y decirle, aunque tuviera esas decisiones drásticas. Cuando ella le dice esto a Ramón, obviamente reacciona muy enojado y habla con Gustavo y lo enfrenta y le dice que tiene que ponerse a trabajar, ya que no va a estudiar, que se ponga a trabajar. Él consigue un trabajo con un amigo cercano y lo manda a trabajar lo más pronto posible. Bueno, en este momento Gustavo no tiene otra opción que va a trabajar un día, el primer día. Él va a trabajar a la hora de siempre, pero a la hora de volver, nunca vuelve, nunca regresó, no se sabe nada de él. Lo único que se supo fue que Ramón volvió enojado a la casa porque le dijeron que su hijo había robado plata del lugar donde había ido a trabajar. Y él quedó muy indignado con esa situación, no quería saber nada más de su hijo, no quería saber nada. Tenía mucha vergüenza. Por lo que Joaquina toma la decisión de ir a hablar ella personalmente con el dueño y le exige una explicación de cómo sucedieron las cosas y qué iba a hacer, qué consecuencias iba a tener. Por lo que va y habla y el dueño le dice que él iba a levantar una demanda, lo iba a denunciar por el robo que le hizo. Y era un robo grande, por lo que se entendía. Entonces lo que hace Ramona es llegar a un acuerdo con el señor diciéndole que no lo denuncie, pero que ella le va a devolver la plata. Cosa que ella no tenía ni idea de dónde va a sacar la plata. La única idea que se le ocurrió fue fijarse en la chequera de su esposo y ir al banco y sacar toda esa plata, que fue lo que hizo literalmente. Sacó la chequera, anotó cuánta plata necesitaba, fue al banco y sacó toda la plata. Cosa que Ramón no tenía ni idea de lo que había sucedido. Ella fue a espaldas de él porque él no quería tener ningún acercamiento ya con Gustavo porque creía que era un mal hijo para él. Entonces, cuando Ramón se entera de esta situación, reacciona muy enojado con Joaquina y le pregunta por qué toma esas decisiones, que ella no quiere ser parte de esa familia, y se arma tremenda pelea en la cual Joaquina lo echa de la casa y Ramón se va. No tiene ningún problema porque usualmente parecía que eran peleas constantes que tenían ellos, pero nunca se hacían tan gravedad. Él volvía a los 2 días de haberse ido. Pero en esta ocasión él se fue y volvió a los 2 días, sí, pero él vino por sus cosas, no saludó, no dijo hola, no dijo chao, vino por sus cosas y se fue de la casa y nunca más volvieron a saber de él. Entonces en esta situación Joaquina, tan enojada, tan impotente a toda esta situación que estaba pasándole, no sabía qué hacer. Por lo que un día, después de tiempo, ella trabajaba ya con Marta, era porque andaba buscando trabajo y no encontraba porque necesitaba mantener su casa, entonces buscaba trabajo, pero nadie la contrataba por las obvias razones. Era grande, no tenía experiencia, era mujer, las típicas excusas que ponen en la realidad. Entonces ella consiguió un pequeño trabajito con Marta, la vecina, que era costurera. Y pusieron como un tipo negocio donde ellas recibían unos pedidos de prendas, digamos, que tenían que hacer y lo hacían por mayoría y luego los entregaban. Entonces trabajaba con Marta y recibía un pequeño ingreso. Por lo que tenía su platita guardada, todas sus cosas así, como siempre. Y ella en un momento se da cuenta que cuando volvió a su casa se dio cuenta que le habían robado. Y el que le había robado había sido Gustavo. Porque no vio vio que todas sus cosas estaban cambiadas en la pieza de Gustavo, como si él hubiera venido a buscar sus cosas. Y en ese momento vino, también sacó plata donde sabía que Joaquina tenía guardado sus ahorros. Entonces ella quedó doblemente en shock porque es como que su hijo le robó plata y ella no entendía aún el por qué hacía eso, por qué tenía esas actitudes, no sabía en qué andaba metido, no tenía ni idea de eso.
Entonces lo que hizo fue como que salió a buscarlo, salió a denunciar su desaparición, porque teóricamente en todos esos días que ella no sabía nada de Gustavo y apareció repentinamente, apareció, pero no sabía dónde estaba, no sabía si estaba bien, nada. Entonces lo que decidió ella fue hacer una denuncia a la policía diciendo mi hijo está desaparecido. Y lo que estaba en ese momento, justo en el momento de la historia, fue que las drogas estaban siendo muy notorias en esos momentos. Los chicos desaparecían, aparecían muertos por sobredosis. Era como que toda la policía trataba de eso teóricamente. Entonces, ella lo que hizo fue denunciar, buscó las formas y los policías le dijeron, señora, ¿qué cuenta sobre su hijo usted? Y ella, por lo que había hablado con tan solo una amiga de, de Gustavo, que había sido por Fernando, que le habían dicho que ella no me conocía, le dijo que Gustavo sí andaba en drogas, lo cual ella no quería admitirlo, pero cuando el policía le hizo frente y le dijo, señora, ¿qué tiene que contar sobre su hijo? Ella decidió decir toda la verdad, que su hijo le había robado, que le habían dicho que andaba en drogas, que ella desconocía esa situación porque era así, pero que debían saberlo por las dudas. Entonces los policías dijeron, está bien, le avisaremos cuando lo encontremos o tengamos alguna novedad sobre esta situación. Ella se fue a su casa muy intranquila, por decirlo así, porque ella se había dado cuenta que admitió esa situación en su vida, pero no sabía realmente el cambio que tendría en su vida en ese momento. Ella hasta ese momento, lo que yo noté personalmente fue que a su hijo Fernando lo dejó de lado. Fue como que no le prestó más atención, no se preocupaba por su alimentación, solo para ella tenía un hijo, el cual necesitaba toda su atención. Y estaba perdiendo teóricamente a la par a su otro hijo por buscar a uno solo. Y fue como que eso se notaba mucho en la historia. Pero llegó el momento en donde Marta, la vecina, que era una gran amiga de Joaquina, se casó, porque ella también tenía sus problemas. Es como que en esta historia no todo gira así o sí en esta familia, sino como que también aparecen otros problemas de la realidad que también acompañan esto. Y en este momento sería Marta, que ella tenía sus problemas sus problemas legales, de identidad se podría decir, porque ella no era, parece, de ese país, y necesitaba casarse con alguien o se tenía que ir de ese país porque ella no tenía ningún papel que decía yo soy de este país. La visa se podría decir. Entonces, por lo que se ve, ella se casó, se iba a casar y se casó al final con Cayetano, que es el carnicero del barrio, el cual pareció muy amable y en el transcurso de su historia de Marta fueron teniendo cambios muy repentinos y mejores para ella. Fue como que se fue despejando el camino, ella se enamoró de don Cayetano al final porque todo comenzó siendo una mentira, pero terminó siendo verdad. Se enamoraron entre ellos y se casaron felices, mimosos, como siempre, tuvieron su luna de miel, todo bonito. Y así teóricamente terminaba la historia de Marta. Y con su fiel amiga Joaquina. Joaquina, en todo ese transcurso, ella acompañaba a Marta, Marta la acompañaba cuando iba a buscarlo a Gustavo, a las calles, iba preguntando todo eso. Era como que era una amistad mutua, el apoyo que se daban entre ellas como vecinas y amigas. Lo que pasaba siempre era que Gustavo siempre aparecía de una manera repentina. Lo que se dio al final fue que se notó que Gustavo manipulaba a Fernando diciéndole, tráeme tal cosa de la casa, yo necesito eso para sobrevivir. Por lo que yo entendí era así. Que, por ejemplo, un día Fernando
robar las joyas de su madre porque Gustavo le había dicho que haga eso, que era por su bien. Entonces Fernando, preocupado por su hermano, va, saca, pero cosa que él dentro de él sabía que estaba mal y tuvo mucho miedo al momento de hacerlo. Y demoró 2 días en hacer eso, cosa que él era como que tenía el arrepentimiento ahí, pero dijo, Gustavo le había prometido que las iba a devolver en su momento, cuando volviera a casa. Cosa que nunca pasó y Gustavo le seguía pidiendo cosas, le seguía diciendo, tráeme plata, necesito esto, necesito aquello. Y era como que todo esto pasaba a escondidas de Joaquina. Joaquina no tenía ni idea de que Fernando sí se veía con su hermano y sabía dónde estaba. Porque era algo muy repentino para ella. Así que nadie le contó nada porque nadie sabía nada. Solamente Fernando. Es como que se llamaba Escondidas con Gustavo. Eran 2 llamadas. Era un aviso que tenía yo. 2 llamadas y la tercera contestaba. Y sabía que era Gustavo así. Y Joaquín al final se fue dando cuenta porque era como que llamadas frecuentes y con el mismo sonido y ella ya muy cínica, se podría decir, por el problema de su hijo de que de seguro debe saber algo, que me lo está ocultando y ella empezó a seguir a Fernando y fue tremenda situación en la cual ella se dio cuenta que sí. Y bueno, para finalizar toda esta síntesis que es muy compleja y es muy linda esta historia. Al final, Joaquina abre los ojos, se da cuenta de lo que está pasando en su vida, se da cuenta de que está abandonando a un hijo por buscar a otro, el cual no requiere su ayuda aún, no la solicita. Y esto de las drogas es muy importante, porque si la persona que tiene una adicción contra las drogas no, no busca apoyo y no es algo voluntario, nunca va a poder ser algo que sea bueno. Porque siempre va a ser con negación, no va a querer, se va a querer escapar, todas las situaciones que ustedes deberán verla en esta novela que es muy buena, la cual, como ya vieron, refleja una ruptura de la realidad que afecta mucho a los adolescentes, jóvenes, niños de hoy en día, que son las drogas. Que como le explica este autor, es muy bueno porque lo hace con un vocabulario muy apto para cualquier público. No es como que pone palabras muy difíciles y diga, esta cosa tiene que ser así, o palabras complicadas. Para nada, es una novela apta para todo público, con un vocabulario muy accesible, como les decía, y la súper recomiendo. Solo que al final queda un final abierto y que es un final muy inesperado realmente, que lo tienen que ver, así que la súper recomiendo esta novela y espero que la lean y que sigan a este autor porque tiene libros muy buenos que abarcan hechos de la realidad que sí son buenos, que son buenos de aceptar. Así que esta era una tarea que yo tenía de la universidad y tenía que dar una recomendación sobre este libro. Espero que le haya gustado y bueno, adiós.